Bien, hace unas poquitas semanas iniciamos una nueva sección de la carta de Pablo a la Iglesia de Roma, una sección con una vertiente muy práctica, con un enfoque muy práctico, ¿verdad? Nos habla Pablo a partir del capítulo 12, donde leemos deberes cristianos, de lo que debería caracterizar la vida del creyente, del que realmente ha reconocido a Jesús como Señor, como Salvador, que lo ha reconocido como gobernante en su vida. Se trata de una vida, tal y como decíamos, veíamos en el versículo 1 de ese capítulo 12, una vida motivada por las misericordias de Dios. Es el Evangelio lo que provoca, lo que puede dar lugar a que la vida realmente luzca a la luz de lo que Pablo va a mandar a continuación, a exhortar, inspirado por el Espíritu. Recordad, decíamos, es imposible que todas las exhortaciones que encontramos del 12 en adelante podamos cumplirlas, llevarlas a cabo de corazón de una manera más o menos continua, porque siempre tendremos luchas en el corazón, pero que podamos albergar en el corazón ese deseo de andar en esta vida, de esta forma. Es una forma de vida imposible para los que están en la carne. Es un estilo de vida imposible para los que andan en la incredulidad. Es un estilo de vida imposible para los que están aún esclavizados en sus delitos y pecados. Es una vida imposible para quienes no han venido en arrepentimiento y fe. Es imposible para aquellos que no han reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Pero es la vida del creyente, del que está en Cristo, aquel en quien el Espíritu ha obrado de una manera milagrosa, poderosa en su corazón. Y hasta el momento Pablo nos ha hablado, y creo que el Señor ha estado hablando a más de uno, en lo que llevamos de mes de septiembre, con todas esas exhortaciones. Nos ha estado hablando en primer lugar acerca de nuestra relación con Él, que no se vale andar en esta vida de cualquier forma, que no se vale, que debemos presentarnos como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, porque es nuestro culto racional, es lo que se espera del creyente. Del creyente no se espera cualquier tipo de estilo de vida. Si me permitís, no se vale andar sumergido como en la nada, en la superficie, sino que podamos realmente vivir en el gozo del Evangelio. E iniciamos esta sección precisamente metidos ahí, es decir, vamos a mirar hacia arriba, vamos a mirar, partiendo de esas misericordias de Dios, qué es lo que se espera de nosotros, qué es lo que es de esperar. Y a partir de ahí, pues fuimos avanzando. Y fuimos avanzando hacia la relación con los demás. Ver que somos parte de un cuerpo, que aquí no hay islas, aquí no hay seres independientes. Aquí todos formamos parte de un cuerpo. Y lo que debiera esperarse como miembros de un cuerpo también lo tenemos aquí en la palabra. Y lo que se espera de los miembros de un cuerpo que se aman es que andemos en amor, pero no un concepto de amor vacío, egoísta, orgulloso, un concepto que nosotros podamos hacernos en nuestra mente del amor, sino un amor verdadero, un amor bíblico, como el que estuvimos viendo la semana pasada, un amor que se entrega, un amor que es sacrificial, que busca a los demás, que se goza con los demás, que llora por los demás, que está ahí. El resumen es que está ahí, no que está a la suya, de una manera egoísta. Y en lo relativo a las relaciones con los demás, hoy Pablo nos va a enseñar algo muy especial, algo que es para todos, una palabra que es para todos los que estamos aquí. Aquí no se va a escapar nadie, ni los niños. Porque lo que va a explicarnos Pablo es cómo debemos reaccionar cuando nos sentimos agraviados, cuando nos sentimos dañados, cuando nos sentimos perseguidos, cuando percibimos una hostilidad en nuestra contra. En sí vamos a hablar hoy, de ese deseo, de ese instinto de venganza que tantas veces hay en nosotros, en nuestro corazón. El deleite, por así decirlo, en ese buscar la venganza.
se nos ha hecho un daño y queremos que el otro pague. Porque en nosotros hay un deseo de justicia en nuestro interior que nos mueve a que, sí, que el bien sea recompensado, pero que el mal sea castigado. Vamos a hablar de la venganza. Y no me refiero únicamente a la pelea callejera. No me refiero únicamente al golpe por golpe. Me refiero a la actitud que muchas veces encontramos desde los más pequeños hasta los más grandes. A mi hijo el otro día le dije, voy a empezar la predicación poniendo un ejemplo de lo que he visto en el patio de tu cole. El miércoles fui a buscarlo y ya veréis, el ejemplo es de lo más normalito, diríamos. No esperéis ahí que había ninguna pelea, que se estaban dando ahí con ganas. No. Partía de lo siguiente, partido de fútbol, los chavales dándolo todo, los defensas ahí esperando a los delanteros, el que ataca, yo voy a meter el golazo. Y había un chaval que iba directo a la portería, pero directo, Yo estaba ahí mirando el partido, digo, hoy voy a ir con calma. Le había dicho hasta las 6, pero bueno, unos minutos de prórroga, que jugara un poquito más. Y había un chaval con la pelota ahí en los pies, encarando portería, y le hacen una falta. Penalti. Ahora, no os esperéis, no se trataba de una entrada por detrás, no le destrozó el tobillo. Ningún rasguño, ni la rodilla quedó ahí pelada, nada, no salía sangre, no había nada. Y el chaval sí ahí quedó casi tumbado. Yo pensé, bueno, vamos a tener casi que llamar a la ambulancia o una camilla porque se estaba ahí retorciendo, ¿no? Donde se estaba retorciendo el chaval era en su corazón, porque se levantó y la mirada que tenía aquel chaval, yo pensaba, madre mía, si es que lo va a fundir. O sea, con la simple mirada va a fundir al otro. Y le dijo, ahora verás, ponte tú de portero. Yo voy a chutar el penalti, del penalti me encargo yo. Pero él lo que quería, lo que estaba detrás en su corazón es, ahora verás. Y voy a coger carrerilla y si puedo voy a reventar la pelota. Casi que lo que menos me importa es si meto gol. Lo que yo quiero es que pases miedo. Lo que yo quiero es, casi que si te doy, mira, párala, pero te la llevas. Pero, no estoy exagerando, desde pequeñitos, y venga, y que no se trata de los de la clase de mi hijo, que todos hemos jugado a fútbol aquí y todos hemos tenido un portero delante al que le hemos dicho, ahora verás, con ganas, Pero me refiero a esas actitudes y me refiero a actitudes que se van dando en el día a día. Me refiero a actitudes, deseos que nacen en nosotros cuando estamos en el trabajo, cuando nos sentimos ofendidos por el compañero de trabajo, ofendidos por el jefe, que nos sentimos ahí perseguidos. Quizás se nos ha despreciado por alguna actitud, alguna frase que hayamos dicho. Nos sentimos despreciados porque nos han dado un trabajo y venga ya. Ese trabajo se lo dan al que no quieren, al que quieren acabar de machacar. Tratados injustamente, arrinconados en el instituto. Niños, adolescentes que van creciendo y a veces son objeto de burla, que son perseguidos, que son arrinconados. Y aún en el hogar hay que tratar muchas veces con matrimonios donde percibes claramente un deseo de venganza en el corazón, de decir, oye, pero ¿cómo puede ser que te guardes eso, ¿no? Ese as en la manga, ahí, para cuando puedas sacárselo a tu cónyuge y ahí atacar, cuando menos se lo espera. Ese rencor que estás acumulando, o esa mirada que de repente le has cruzado, o el portazo que te has dado el placer, que casi revientas ahí el marco. Tantas actitudes donde detrás de ellas hay precisamente eso, ¿no? Un deseo de venganza. La venganza es un tema recurrente muchas veces también en el cine. ¿Por qué? Porque la venganza apela a nuestros instintos más básicos.
Hubo un director y productor conocido, Alfred Hitchcock. Él escribió: la venganza es dulce y no engorda. La venganza es dulce y no engorda. Frases acerca de la venganza, las que queráis. Es un plato que se sirve mejor frío. O lo que decíamos, ¿no? Me las pagarás, tú ya verás. Tú buscas en Netflix y películas de acción o venganza ya, todo lo que sea, está al orden del día. Pero eso es totalmente contrario a la enseñanza que encontramos en la Biblia. Ya en el versículo 14, la semana pasada, vimos algo cuando tratábamos acerca del amor. Vimos que Pablo decía: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y lo que veíamos es que no se trata simplemente de estar ahí de una manera como estoica, aguantando, no, sino que hay que ser activos, bendecir, algo activo, no simplemente ahí esperar, sino que ser activos. Y Pablo decíamos, eco de las palabras que salieron del mismo Jesús. Mateo 5, 44 dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ambos pasajes presuponen algo muy básico, y es que vamos a sufrir y a padecer cualquier tipo de persecución, del grado, del tipo que sea, ataques y pruebas del orden que sea, persecuciones físicas, lo que decíamos, burlas, desprecios, verbales o no verbales, lo que sea. Pero en este mundo vas a sufrir persecución, vas a sufrir ataques. Estamos en un mundo caído, está rodeado de pecado. Aquí la iglesia, ¿qué es? Pecadores redimidos por la gracia de Dios. Y ahí fuera, más pecado. La realidad debemos verla. Si no estamos ahí como ciegos ante la realidad que nos rodea. Pedro escribió: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Así que después de esta introducción, ¿cómo debe responder el cristiano ante la hostilidad, el agravio, el desprecio, la persecución? Vamos a leer del versículo 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Teniendo en cuenta lo que estuvimos viendo la semana pasada en el versículo 14, donde vimos, ¿no?, que si se nos maldice debemos responder con bendición, no ahí devolviendo golpe por golpe. Pues venga, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El principio básico, y no tenemos que ser ahí ninguna clase de eruditos bíblicos, no tenemos que ir mucho más allá de la interpretación, ¿eh? El principio es que nunca debemos devolver mal por mal. Nunca. En ninguna situación, bajo ninguna circunstancia. No debemos pagar mal por mal. Pero esto es completamente contrario a la inclinación natural del ser humano. Es completamente contrario a la inclinación que hay en nosotros. Por algo que es también básico y esencial de entender, y es que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por tanto en nosotros, así como Él es justo, Dios es justo, perfectamente justo, en nosotros también hay un deseo y un sentido de justicia, lo que decíamos antes, que el bien sea recompensado y que el mal sea castigado. Hay un sentir en nosotros que nos mueve a desear la justicia, pero con una pequeña diferencia, que en nosotros aún hay pecado.
En nosotros aún hay orgullo. Nosotros aún somos egoístas y seguiremos luchando y peleando contra el orgullo y el egoísmo hasta que nos muramos. Lo hemos dicho varias veces y creo que lo iremos repitiendo, porque es una realidad que a medida que avanzamos vamos viendo. Siempre estamos luchando con el orgullo. Siempre, porque nos queremos. Cada uno aquí se quiere. Gracias al Señor tuvimos ocasión de ver el concepto que debe tener cada uno de sí mismo, pero aún así, que vamos estableciendo las bases, pero con el orgullo tenemos que ir luchando. Así que en medio del daño, cuando somos maltratados, cuando somos quizá injuriados, cuando estamos en una situación donde hay hostilidad, ¿qué pasa? Que se mezcla ese sentido de justicia con nuestro pecado. Sentimos que el mal, que lo que se nos ha hecho no puede ser ignorado de ninguna manera, que no puede ser tomado a la ligera. ¿Cómo puede ser que esa situación que se ha dado sea nosotros, sea nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, personas que nos importan o quizá viendo la sociedad, decir, ¿cómo puede ser eso? Eso no puede ser ignorado. Lo que Pablo nos va a decir es que en ningún caso la represalia la debemos tomar nosotros, que nosotros no debemos tomarnos la justicia por nuestra cuenta. Y así como la hostilidad puede manifestarse, según decíamos, de muchas maneras, el abanico es muy amplio, también nuestra respuesta puede serlo. Lo decíamos antes, insultos, ironías, burlas, miradas asesinas. Como dice mi cuñada, el láser. Cuando ella teme que la mires de según qué manera y sueltes según qué mirada. Desprecios, chismes, murmuraciones. Por no hablar, claro, sí, de ataques físicos, como golpear, desear que la persona sea dañada. Queremos que la persona se sienta mal por lo que ha hecho. Que no se vaya de rositas, que se sienta mal, que pague. Pero eso, dice Dios, no debemos hacerlo. No debemos vengarnos. Y entonces, como punto de partida, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo impedir que nuestro corazón se llene de resentimiento, de amargura, de rencor cuando alguien nos maltrata? ¿Cómo no albergar un espíritu vengativo? Recordemos siempre el orden de los factores. No es la exhortación y después el Evangelio, es el Evangelio y después la exhortación. Recuerda en primer lugar las misericordias de Dios. Recuerda en primer lugar el Evangelio y luego podrás llevarlo a la práctica. Recuerda que lo que nos motiva, el motor, son las misericordias de Dios. Recuerda su bondad, recuerda su gracia, la misericordia que tuvo contigo, conmigo, cuando no lo merecíamos. Cuando tenías un destino muy claro, concreto, de condenación, de lamento eterno, de amargura eterna, y te dio vida. Esos son misericordias de Dios. Cuando te conoció, te amó. Recuerda el Evangelio. Es el punto de partida de toda exhortación, si no es imposible. Si no es lo que decimos, yo te puedo venir aquí, predicar lo que sea, decir lo que tendríamos que hacer es eso, pero si el Evangelio no está en el corazón, será un discurso que te suene más o menos agradable, aceptable, pero no lo podrás llevar a la práctica. Imposible, imposible. Es por eso que Pablo sigue ese orden en la Biblia. En sus cartas, en sus 11 primeros capítulos de esta carta, primero el Evangelio. Primero nos dice, mira todo el Evangelio, mira todo lo que ha hecho el Señor, mira la obra de Cristo a tu favor. Y después, ¿qué hace? Dar un giro, cambia el rumbo del barco, por así decirlo, y dice, pues ahora en base a eso, si tú has entendido todo eso, si tú has entendido quién eras, si tú has entendido lo depravado que eras, la corrupción que había en tu corazón, que no merecías absolutamente nada, que había una ira justa de Dios sobre ti porque tú te rebelabas contra su impiedad, contra su justicia, si tú has entendido todo eso, que no lo merecías y Jesús se entregó por ti, ahora, si tú has abrazado ese evangelio, tú te entregas. Y tú te diriges en tu vida de una manera completamente distinta. Si tú has entendido el amor de Dios a tu favor, tú puedes extender ese amor en horizontal.
Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nunca habrá un ser humano que peque contra ti más de lo que tú pecaste contra Dios. Nunca habrá un ser humano. Ponle el nombre que tú quieras, porque quizás estás pensando ya en quién te ha ofendido. Esa persona no te está ofendiendo a ti más de lo que tú ofendiste a Dios. Y sin embargo, esta ofensa tuya hacia Dios no impidió que Él mandara a su Hijo, a su único Hijo, a morir en la cruz del Calvario por ti. Tu ofensa, rebelde, llena de incredulidad, de soberbia, no impidió que Él mandara a su Hijo a morir por ti. Entonces te pregunto, ¿no hay ninguna ofensa que no puedas pasar por alto? Vayamos recordando y aplicando el Evangelio. Ve recordando quién eras, lo que Dios hizo por ti, y ahora piensa quizá en la minucia que han hecho en tu contra. ¿Es más grande? ¿Es más grande? La única respuesta coherente que nosotros podemos dar a tanta misericordia es mostrar amor, es mostrar actitudes de bondad. Claro que va a costar, pero no es en nuestra carne que lo hacemos, sino guiados, ayudados, impulsados por el Espíritu. Si mostramos, si proclamamos devoción a Dios en lo vertical, debe manifestarse también en horizontal. Quizá en tu vida has experimentado distintas situaciones, casos donde quizás se te haya perseguido de manera física. Quizá aquí hay personas donde han realmente sufrido físicamente, donde han experimentado miedo, quizá miedo por su vida, por su integridad física. Quizá otras que han experimentado situaciones de dolor, de hostilidad en ambientes más concretos donde no había temor por la vida, pero sí que entrañaba una preocupación por su bienestar. Quizá muchas veces esta persecución haya venido de personas que eran lejanas a ti, personas que quizá no te importaban, porque pensabas, es que esta persona es, por decirlo así, temporal en mi vida. No va a influir en más. Estoy conviviendo aquí quizá en un trabajo con esa persona, pero ese trabajo yo sé que es temporal y no voy a convivir más con esa persona. ¿Que me hace la vida imposible? Mañana quizá ya no está. Pero a veces las situaciones de dolor, esas persecuciones, provienen de personas que son más cercanas a nosotros. De personas que forman parte quizá de un círculo más íntimo. De personas quizá de las que no lo esperabas. Personas que te han creado una división, un ataque, que han chismeado, murmurado contra ti. Personas a las que quizá tú habías tratado bien y no te han dado la respuesta que tú esperabas. Estabas esperando que igual que tú trataste con ellos, te trataran así igualmente. ¿Y eso qué actitud provoca en el corazón? Un deseo de actuar bien, de bondad, de ser cortés, o más bien un deseo de tú tienes que pagar por eso. Un deseo de apartar la mirada, un deseo de retirarle la palabra a esa persona, un deseo de desviar la mirada cuando te cruzas con ella. Como si te hubieran penetrado ahí el corazón con una daga. Pero vamos recordando, ¿no es eso también nosotros lo que hacemos con Dios cuando pecamos contra Él? ¿Y cómo ha actuado Él con nosotros? El orden es siempre el mismo, recordar las misericordias de Dios, recordar el Evangelio, y luego es que podemos movernos en otro tipo de actitud. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Encontramos aquí dos mandatos, uno en negativo y otro en positivo. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Por qué esa exhortación, ese mandato? Porque hay un instinto natural en querer vengarnos, en querer devolver el golpe.
hacerlo nosotros mismos, querer tomar represalias, hacer algo nosotros de una manera personal. La humanidad caída es lo que quiere hacer. Es lo que quiere hacer y lo que nos enseña que debemos hacer. ¿Te han hecho eso? Págale igual. La misma moneda. O quizá añádele un poquito más y hazle sufrir. Que se entere. Devuélvele con la misma moneda y no lo hará más. Que se entere de quién eres. Que quizá hoy te ha pisoteado, pero que no lo volverá a hacer. Pero en nuestra nueva naturaleza debemos movernos a actuar de una manera que le glorifiquemos a Él, al Señor. Que testifiquemos de quién es Él. No pagar a nadie mal por mal, no tomar represalias, no tomar una venganza de una manera personal, no albergar ese espíritu vengativo, como decíamos. Es lo mismo que Pablo les escribió a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 15. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Un espíritu vengativo destruye el distintivo de un cristiano. Tener en nuestro corazón un espíritu vengativo destruye, echa por tierra el distintivo del carácter cristiano. Lo que Pablo con sus palabras y sus exhortaciones inspiradas por el Espíritu viene a decirnos es que procuremos andar de tal forma, responder ante los agravios de tal forma, que los demás no digan, mira el cristiano, es como uno de los demás. Tanto que dice y canta al Señor, pero mira, cuando se encuentra en una situación de dificultad, de persecución, en medio de la prueba, como todos. Quizá si puedes el primero. Pablo nos dice, no paguéis mal por mal. Con vuestro carácter, con vuestra forma de hacer, vuestra forma de actuaros, debéis reflejar, debéis testificar el cambio que realmente ha operado en vuestro corazón, si es que realmente ha operado. ¿Qué debemos hacer entonces? Un mandato positivo, procurar lo bueno delante de todos los hombres. No dar lugar a una reacción carnal, no devolver ese golpe con un ánimo de dañar, de destruir. Procurar nos alerta a no reaccionar de una manera instintiva, sin pensar, sino, aunque a veces nos cueste, cuando se da según qué situación, tomar un momento de poder pensar, de poder reflexionar, de poder analizar cuál es el mal o qué es el principio de mal que hay detrás de una acción y poder responder en base a ello. Fijaros, Juan Calvino resumió el significado de este versículo 17 de la siguiente manera. Lo que significa es que debemos trabajar diligentemente para que todos puedan verse edificados por nuestro trato honesto, para que puedan, en una palabra, percibir el dulce y buen olor de nuestra vida, por medio del cual puedan ser atraídos al amor de Dios. Luego te pregunto, tu actitud, tu carácter, en estas situaciones concretas donde hay hostilidad, donde te están persiguiendo, donde hay una prueba en tu contra, nuestra actitud refleja algo de ese amor. ¿Hay algo en nuestra respuesta que pueda quizá atraer a la persona al amor de Dios? Versículos 18 y 20, fijaros, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Lo que Pablo dice aquí son situaciones, son inclinaciones contrarias a la que sería natural en el corazón. Pero la vida cristiana es sobrenatural. Por eso hemos empezado el mensaje diciendo que todas las exhortaciones que vamos viendo desde el inicio de este capítulo 12 solo son posibles en aquellos que están unidos en Cristo por la fe. Aquellos que tienen al Espíritu en su interior, que son guiados, movidos por el Espíritu. Porque si no, esto es imposible para el carnal. Para el que está muerto en sus delitos y pecados, por el que anda en su incredulidad.
Y lo que Pablo nos dice es que debemos ser intencionales, no pasivos en hacer el bien al que nos maltrata. Fijaros, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estad en paz. Un deseo de vivir pacíficamente, sin divisiones, sin peleas, sin persecuciones, sin enemistades. No fomentar la división, la discusión, la discordia, sino llamados a estar en paz. Después lo veremos, con todos. Pero el principio es que el cristiano está llamado a estar en paz. Ahora, claro, esto es difícil. En un mundo caído donde la paz está fracturada, donde esto que estamos predicando parece imposible, donde que se pueda promover la paz sea una empresa, una tarea difícil, imposible de alcanzar, ¿qué es lo que se nos está pidiendo? Mirad, es algo relacionado con lo que decimos, reflejar quiénes somos por causa de su amor, de su misericordia. Y ahí el Evangelio tiene que lograr una fuerza más relevante, dinámica, vital, en medio de todo este mundo caído. Verdaderos pacificadores son aquellos cuyo líder es el Dios de paz, que proclaman la paz, que dan a conocer el Evangelio de la paz. Su Dios es el Dios de paz. Ahora, el encargo de vivir en paz no es presentado en este versículo sin reservas. Pero cuidado, cuando digo sin reservas, no penséis ni por un momento que vais a encontrar la escapatoria para decir, no, es que yo no tengo que hacer según qué, No, la cosa no va por ahí. Porque dice, si es posible, porque no siempre será así. Es verdad, no siempre será así. No siempre será posible que la paz esté presente. No habrá una paz total en todo el mundo. Todos desearíamos estar en paz. Allí donde estamos, desde casa, con los hijos, con la mujer, con el marido, los familiares, los compañeros de trabajo, los compañeros de instituto, de colegio, lo que sea, los vecinos, pero la expresión si es posible indica que no siempre será así. Nos dice a continuación, en cuanto dependa de vosotros, nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano, todo lo que sea posible para promover y fomentar y mantener la paz. El creyente nunca debe ser quien fomente la discordia. Nunca debe ser el que esté manteniendo ahí la desunión, la división, la enemistad. El creyente debe ser el primero en dar un primer paso. Ser humildes. Tomar la iniciativa. Eso es lo que se espera de nosotros. Complicado, Pero repito, no para los que están en la carne, sino son unos mensajes dirigidos, eso sí dirigidos a los que están en Cristo. Partamos de esa base, capítulo 12 en adelante, es para los que están en Cristo. Claro, para los demás eso parece pensar, vaya iluso subir a predicar eso. Menuda incredulidad. Pero es un mensaje dirigido a la iglesia del Señor. El creyente no puede ser el origen de que la paz no sea posible. Puede que yo haga todo lo posible, pero sabemos que las relaciones a veces no son unidireccionales, que únicamente depende de mí. A veces hay un viaje de ida y vuelta. De lo que se trata es el otro. No sé cómo va a reaccionar, pero en lo que dependa de mí, si es posible, doy el primer paso. Romanos 14, 19, cuando lleguemos, Pablo dirá, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ahora, ¿con quién? ¿Con quién debemos estar en paz? Con el amiguete, con el que queremos. Estad en paz con todos los hombres. Wow.
con todos. Con todos. No únicamente, ni tan siquiera, no únicamente con los creyentes, sino con todos. Con tus jefes, con tus compañeros de trabajo, los compañeros en el colegio, en el instituto, los hermanos en la fe, por supuesto, en la familia, los vecinos, otros ciudadanos, quien sea, con todos. Y ahí, igual que decíamos al principio, no hay que ser un erudito para entender que el principio básico es no devolver golpe por golpe. Tampoco hay que ser un erudito para entender que aquí no estamos haciendo ninguna acepción tampoco. Aquí Pablo no dice, estate en paz con aquellos que procuren el bien por ti, por tu casa, que fomenten el bien para ti, que busquen tu bien, que se lo pasen bien contigo, con quien puedas pasar un buen rato. No, con todos. Con todos. Y fijaros, porque la Biblia nos advierte de algo también muy claro, y es que la persona que es dominada, y repito, dominada, porque peleas y luchas tenemos todas y todos, pero la persona que es dominada por el rencor, la falta de perdón, y que no está tratando de mortificar ese deseo de volver el mal por mal, no ha entendido el Evangelio. La persona que está siendo dominada por el rencor, la falta de perdón y un deseo de que el otro pague, no ha entendido el Evangelio. No ha entendido absolutamente nada. Se lo ha perdido todo. Ha escuchado, pero por aquí ha entrado y por aquí ha salido. No ha abrazado absolutamente nada en su corazón. ¿Te acuerdas de la parábola de los dos deudores? No tengo tiempo, pero tal cual. El que es dominado por la falta de perdón, el resentimiento, el rencor y ese deseo de que el otro pague, un deseo de venganza, va camino al infierno. La persona que es dominada por todo eso en el corazón, y repito y subrayo, dominada, va camino al infierno, porque no ha entendido absolutamente nada. Va camino al infierno a pesar de que lleve años congregándose en una iglesia evangélica. No ha entendido nada. Nuestra tendencia, la tendencia del creyente debe ser evitar la división, evitar el mal, el desencuentro, las divisiones. Es dar el primer paso. Si has entendido lo que Dios, lo que el Hijo hizo por ti, darás el primer paso. Quizá te costará. Puede que te cueste una llantera, como diría mi mujer, pero lo darás. Trata de no agravar el conflicto, busca la reconciliación, es lo que nos dice en ese versículo 18. ¿Sabes? Dios tomó la iniciativa por ti. Tomó la iniciativa por mí. Tú no estabas ahí buscando, tú estabas muerto. En tus delitos, tus pecados, tú no merecías absolutamente nada, nada que pudiésemos hacer, y Él tomó la iniciativa por ti. ¿Tú no la puedes tomar? ¿No puedes tomar la iniciativa de procurar el bien de los que están a tu alrededor? Esa superofensa que quizás se haya cometido contra ti. Volvamos un poquito atrás. ¿Es esa ofensa tan grande como la que tú mantenías con Dios y que tuvo que conllevar que entregara a su Hijo por ti? Es que quizá debemos recordarnos quiénes somos, como Pablo ya nos vino anticipando del versículo 3 en adelante. Ahora, ¿qué más nos dice? Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Me encanta este Pablo cuando empieza ahí con ese amados míos, o cuando dice hermanos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Ahora, aquí también debemos aclarar algo para evitar malos entendidos. Y es que cuando vayamos avanzando en este pasaje, lo que debemos procurar, la actitud que debemos tener, es cuando realmente la otra persona ya ha cometido un pecado. Porque a veces puede haber cosas que quizá a uno le desagraden más o menos, pero que si lo analizas, si analizas la situación en concreto, no son pecado como tal. Y no toda situación da lugar a ese pensamiento de doy lugar a la venganza del Señor. Quizá el otro ha cometido ha hecho una cosa distinta a la tuya, pero que no es pecado. Lo que a veces decimos con los matrimonios, a ver, cuidado, que sí, que los dos, marido y mujer, somos pecadores, pero a veces se trata de una simple diferencia en la forma de hacer las cosas. Vayamos ahí pensando, del Señor es la venganza, en toda situación. Tengamos el pensamiento reflexivo, pensemos de una manera bíblica a la hora de decir, del Señor es la venganza. Aquí de nuevo un mandato en negativo. No os venguéis vosotros mismos, no toméis la justicia por vuestra mano, actuad conforme a la mente renovada, dejad lugar a la ira de Dios. Dejad lugar a la ira de Dios. Lo que te está diciendo aquí Pablo, lo que nos está diciendo es, quítate de la escena, salte, apártate de la escena de la batalla, tú te quitas, tú salte de en medio. No se te permite, ni por un momento, ni en lo más mínimo, que tú tomes la represalia. No se te permite en lo más mínimo que tú juzgues. No se te permite, ni lo más mínimo, que tú te permitas el derecho de castigar. Deja que intervenga la venganza de Dios. Eso es lo bueno, eso es lo correcto, porque a Él le corresponde. No te corresponde a ti ocupar un lugar que no es tuyo. El juicio no es tuyo. El juicio es de Él. Mía es la venganza. Eso no nos pertenece a nosotros, eso le pertenece al Señor. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Dicho de otra forma, la persona que se toma la justicia por su mano, que quiere vengarse él, que quiere tomar él la represalia, lo que está haciendo en cierto modo es actuar en incredulidad, porque no está creyendo a esa promesa de ese juicio que habrá de parte del Señor, porque Él hará justicia. Y la justicia, lo voy anticipando, por supuesto, habrá un día donde todos nos presentaremos ante el tribunal. Los que no se hayan arrepentido pagarán. Pero hay una justicia, los que hemos venido en arrepentimiento y fe, claro, todos responderemos de nuestras obras, pero hay una justicia que ya fue satisfecha en un momento determinado de la historia y fue en la cruz. Cristo ya pagó por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. La justicia de Dios es satisfecha. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces preferimos encargarnos nosotros. Y lo que se nos dice es que no debemos buscar una venganza personal. ¿Por qué no? Bien, porque nosotros no podríamos llevar a cabo nunca un juicio de una manera aprobada, de una manera totalmente correcta, porque somos retorcidos. Sí, reconozcámoslo. Somos retorcidos. Nuestro corazón aún está depravado muchas veces. Bueno, estamos luchando ahí con nuestros pecados. Y el ser humano es retorcido. Y a veces, cuando tratamos de analizar las situaciones, no podemos verlo todo de una manera totalmente correcta. A veces nos tambaleamos, nos desequilibramos. A veces falta sinceridad, no podemos ver todos los puntos de vista. Discurrimos fuera de control. Sin embargo, Dios no. Su juicio es según verdad. Él enjuiciará de una manera correcta, controlada, equilibrada. Dios puede ver el mal desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista. Nosotros no. Él juzgará, teniendo en cuenta absolutamente todo. Y nosotros, cuando a veces vemos un acto
que comete cualquier persona, no vemos todo. No vemos quizá lo que hay en su corazón que motivó a hacer tal o cual cosa. Lo que estaba pensando. No vemos. Pero Dios sabrá todo. Recuerda, y es una verdad que muchas veces nos impacta. Dios juzgará lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, las palabras que han salido de nuestra boca y aún aquello que nos hemos callado, pero que estaba en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Ahora, la idea es esa, descansar tranquilamente en esa justicia de Dios. Pero la idea del pasaje no es que dejemos todos en las manos de Dios para que la persona reciba el castigo. Fíjate bien, la idea del pasaje no es, no, que la persona sea castigada, y que lo pase mal. La idea en su conjunto del pasaje es todo lo contrario. El deseo que debe haber, pero repito, y como veréis, eso tan solo es posible si nuestra mente ha sido renovada y va siendo renovada por el Espíritu, es que Dios trate a esa persona, fíjate, que Dios trate a esa persona, quizá te está tratando mal, pero que la trate con la misma misericordia que te trató a ti. Esa es la idea. Tú pensarás que, venga ya, mira a Jesús, porque el mensaje tiene que ser siempre cristocéntrico y mirando a Jesús, porque en Él encontramos el ejemplo. Piensa en Él. ¿Alguien ha sido tratado tan injustamente como Él? El que hizo lo bueno, nos dio todas las enseñanzas. ¿Y cómo fue tratado? Dedicado a hacer el bien, sin pecado, entregándose en la cruz por pecadores como tú, como yo, despreciado, injuriado, maltratado, golpeado, le escupieron, torturado. Ahora, ¿cómo reaccionó ante ese rechazo? Primera de Pedro 2, 23-24 dice, cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y ahora Pablo te está diciendo, haz lo mismo, imita a Jesús. En el maltrato, en el desprecio, en la persecución, encomienda la causa al que juzga justamente. En Marcos 15 se nos narra cuando Jesús había sido sentenciado a muerte, que lo vistieron de púrpura, lo llevaron dentro del atrio, le pusieron una corona tejida de espinas. Y entonces en los versículos 19 y 20 leemos que le dicen, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Imaginaros, Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Dice que le escupieron. Él puso su cara para llevar tu vergüenza y la mía. Jesús podría haber pedido al Padre que mandara legiones de ángeles para que se pusieran ahí, se interpusieran ahí en medio, lo librara. ¿Es lo que hizo? Cuando fueron a arrestarle, no. No lo hizo por amor a nosotros. Descansaba en la justicia del Padre. Y aún en medio de la burla, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hacen. Y nosotros a veces hay algo que dice otro que nos chirría un poco y ahí, nos venimos para arriba. Devolver el mal por mal es adaptarnos a este mundo. Albergar un deseo en nuestro corazón de venganza, de rencor, de resentimiento, de no perdonar, es conformarnos a este siglo. ¿Y qué dijo Pablo? Presentaos que como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo. No seáis como los demás. No os dejéis aprisionar de tal forma que quedéis sujetos a ese molde que hay ahí fuera. Estáis llamados a ser distintos
a reflejar la luz del Evangelio. En este área concreta, no hagas lo mismo, no devuelvas mal por mal. En un artículo acerca de este pasaje, el pastor John Piper cita el ejemplo de Graham Staines. Os lo voy a reproducir. Dice, se trata de un misionero que había pasado la práctica totalidad de su vida sirviendo en la India, compartiendo el Evangelio. No es que llevara ahí 2 meses y fuera un desconocido, llevaba 34 años, cuando un día él y sus hijos de 10 y 6 años fueron capturados por un grupo de radicales y fueron quemados vivos estando en el coche, carbonizados. Graham dejaba atrás a su viuda esposa y a su otra hija. Esto es real, Pocos días después de este ataque tan terrible, condenable, la respuesta de la mujer dejaría atónita a la población para la gloria de Dios. Ella dijo, solo tengo un mensaje para las personas de la India. ¿Tú escuchas a alguien empezar así? Piénsalo por un momento, o ponte en la situación. Tu marido, tu esposa y tus hijos pequeños carbonizados. Tengo un mensaje para la India. ¿Cuál sería? Fijaros, ella dijo, no estoy resentida. Tampoco estoy enojada, pero tengo un gran deseo, que cada ciudadano de este país establezca una relación personal con aquel Cristo que dio su vida por los pecados de ellos. Entonces ella, ¿qué creéis que hizo? ¿Coger el avión y volver a su Australia natal? Que dijo, la India, a partir de ahora solo sabré dónde está en el mapa. No, se quedó. Se quedó en la India y dijo que Dios la había llamado a aquel lugar del que no se quería ir. Dijo, mi esposo y nuestros hijos han sacrificado sus vidas por esta nación. India es mi hogar. Espero estar aquí y continuar sirviendo a los necesitados. Porque había muchos necesitados, muchos confundidos. Ahora, lo más extraordinario de todo, escuchadme los niños, adolescentes, le preguntaron a su hija Esther cómo se sentía acerca del asesinato de su padre y la niña de 13 años dijo, 13 años, alabado sea el Señor por haber encontrado a mi padre digno de morir por él. No devolver mal por mal, golpe por golpe, insulto por insulto. La madurez y el crecimiento y la fe deben estar bien arraigadas en el corazón, para responder así. Pero ¿cuánto nos debe llamar a clamar al Señor para que nos vaya permitiendo ver la gloria del Evangelio, esas misericordias, ese alcance de la buena noticia del Evangelio que nos pueda llevar a testificar de él de esta forma? Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En vez de desquitarte personalmente, ahí Pablo nos pone 2 ejemplos. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y ahora ponle tú cualquier situación, mantén una actitud cortés, amable, no tengas una mala respuesta, no le devuelvas con un insulto, con según qué mirada, un portazo, no le des la espalda. Hacer lo bueno, fijaros, hacer lo bueno, lo que ya Pablo nos anticipó en el anterior mensaje. No se trata de salir simplemente de la escena, sino hacer lo bueno cuando nos maldigan, cuando nos persigan. Ya sea una actitud cortés, amable, a la hora de hablar, de interactuar, procurar hacer algo útil por ellos. Y nos dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Es que se va a quemar. Claro, uno escucha estas
¿no? Esta expresión, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, después de escuchar, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Lo que hay detrás del pasaje, lo que ahí se quiere decir, es que quizá a causa de tu actitud, no cualquier actitud, tu actitud humilde, de bondad, procurando lo bueno para la otra persona, quizá a través de esa actitud la otra persona sea movida a la vergüenza, que quizá experimente una angustia sincera en su corazón, que se siente mal. Eso es lo que hay detrás de la expresión ascuas de fuego sobre su cabeza, porque el amor tiene poder. Eso es lo que Pablo en sí quiere decirnos, que tu perseguidor, quien te está maltratando, sea quien sea, más cercano, más lejano, lo que está esperando de ti es una reacción mundana. Que si te ha insultado, le insultes, que te dejes ir, que quizá le golpees, que le asestes una, pero de las buenas, que le desees lo peor. Lo que no está esperando es que des otra clase de paso, que vengas con humildad, que vengas dando un primer paso para procurar ganarle, demostrarle una actitud de bondad y que realmente salga del corazón, no una parte de furor, de ira. Si en la forma que reaccionamos procurando el bien llevamos a la persona al remordimiento, al arrepentimiento, eso es lo que se gana. Quizá no de una manera inmediata, quizá no la mayoría de las veces, quizá te maltratarán, tú responderás con bien y no será al segundo que la persona esté llena de vergüenza, de arrepentimiento y puedas guiarla al Señor. Que sea atraída esa persona por el amor de Dios, pero puede que sí con el tiempo. Y eso es lo que debe haber en nuestro corazón. Ese es el deseo que Pablo quiere que haya en nuestro corazón, que sea esa la actitud que haya en nosotros. ¿Cuál debe ser el deseo? Tú ves una persona haciendo el mal, abrazando según qué pecados, ¿y qué es lo que pensamos? Lo que se nos pasará por la cabeza a veces, te diría, no quiero ni saberlo. Pero lo que bíblicamente deberíamos entender es que esa persona que está cometiendo esa maldad que te parece tan horrible, está tan perdida como lo estabas tú antes, en otro momento de tu vida, antes de que el Señor viniera a tu vida. Que está tan confundida como lo estabas tú, que está tan rebelde como lo estabas tú, que está tan soberbia como lo estabas tú, que está tan incrédula como lo estabas tú, que está tan muerta en sus delitos y pecados como lo estabas tú. Y solo puedes desear que una persona tan confundida, tan rebelde, tan incrédula, tan soberbia, tan, sea salvada por Dios. Y que el cambio que es posible en el Evangelio sea llevado a cabo en el corazón de esa persona. Eso es lo que Pablo nos dice que tiene que haber en nuestro corazón. No pensar, ya pagará. Recordad, en toda situación, aquí y ahora se mezcla ese sentido de justicia con el pecado que hay en nosotros, de orgullo, egoísmo. El orden tiene que estar claro. Estas ascuas tienen el propósito de sanar, no de dañar. Por el contexto debemos verlo así. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vencer es un término militar. Es un término militar y lo que nos está diciendo aquí se equivale con dejarse dominar. Y lo que nos dice es que tan pronto como tú decides hacer daño a la persona, ya has perdido. Tan pronto como tú decides tomar la venganza tú, que la represalia nazca de ti,
de devolver el golpe, de actuar con rencor, no perdonar, y has perdido. Y has perdido. Derrotado. Has perdido la batalla. No seas vencido, no te dejes dominar, es lo que nos dice Pablo. Pero si decidimos hacerle bien al que nos hace mal, estamos actuando como si fuese en una contención ante el avance del mal. El mal es vencido cuando el agraviado decide apagar el fuego de la maldad y responder con bien. Ahora, la mente debe estar aquí también en funcionamiento. Un no creyente, un incrédulo, solo ve la persona, solo ve la conducta determinada, pero debemos ver un poquito más allá. Fijaros, Pablo en Efesios 6, versículo 12, dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí vemos el porqué el versículo dice: no seas vencido de lo malo. No nos está diciendo no seas vencido de tus enemigos. Pablo está mirando más allá. Él está mirando a toda suerte de fuerza espiritual que pueda haber detrás de una conducta. Y el cristiano debe hacerlo también. Si nos vengamos, estamos siendo vencidos. Estamos permitiendo que lo que se ha hecho, que lo que nos ha escandalizado, agite nuestras pasiones y nos tomemos la justicia por nuestra mano, que actuemos de una manera carnal, totalmente contraria a cómo debemos hacer. Hemos tomado represalias y hemos sido derrotados. La paz se ha ido. Por el contrario, nos dice que debemos ver el principio de maldad que hay detrás y mantenernos con reflexión, tranquilos, sobrios, con dominio propio. Enfádate con el diablo si tú quieres, pero me gustó cuando se lo leí a Martin Lloyd-Jones expresarlo así: enfádate con el diablo si quieres, pero ten misericordia de la marioneta que él está usando entre sus manos, pues a menos que el Señor intervenga en su vida, va rumbo al infierno. Enfádate con el diablo. Enfádate con el diablo, pero ten misericordia. Y clama al Señor para que intervenga en esa vida. Porque de lo contrario va camino a un infierno eterno, de condenación eterna. ¿Cómo vencer con el bien? Pablo nos ha citado dos ejemplos: dar de comer, dar de beber, y podríamos poner muchos más. La cuestión es comportarnos de una manera distinta a lo que haría esta sociedad ahí fuera. La cuestión, y creo que esto es una buena manera de resumirlo, es que somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Cada victoria exalta el Evangelio. Cada derrota lo arrastra. Cada derrota, cada actitud que te permites, cada actuación, pensamiento, deseo, rencor, algo absoluto y totalmente carnal, lastra el Evangelio. Es una mancha a la buena noticia del Evangelio. Va en contra de todo lo que tú dices haber creído y lo que el Señor ha hecho por ti. Claro, estamos en guerra, vivimos en un mundo caído, rodeados de pecado. La persecución, ofensas, calumnias son parte de ese mundo. Pero la cuestión es mirar más allá, tener la mente abierta. Es lo que vamos repitiendo una y otra vez, que la mirada esté mirando más arriba, que nuestros ojos miren más arriba, que nuestra mirada no se quede con lo que vemos aquí y ahora, sino que podamos ver un poquito más allá. Tratar de ver todo y entender todo a la luz de la palabra. Ahora, y con eso quiero terminar, porque creo que como iglesia el Señor nos está hablando de una manera muy específica en lo que llevamos de curso de este septiembre, ¿no? Desde que empezásemos a la vuelta del verano,
en un sentido de ser iglesia, y lo hemos ido viendo a medida que predicábamos de manera expositiva esa carta de Pablo a la iglesia de Roma, de presentarnos, ¿no?, como un sacrificio vivo, que fuésemos verdaderos adoradores y ver realmente cómo debemos actuar, interactuar, por supuesto ahí fuera, si somos embajadores de Él, pero también, por supuesto, aquí dentro, entre los miembros de la familia, porque somos familia. Y este es el concepto que quiero que vayamos recordándonos día a día, porque si no nos perdemos. Somos miembros de una familia, parte del cuerpo. Y si digo esto es porque ¿qué sucede cuando alguien que te ha agraviado, ofendido, es otro cristiano? Porque en esta situación puede que te duela más. Porque, repito, si es alguien lejano el que se burla de ti, quizá piensas, mañana ya no te veré. O dentro de un rato. Pero si es alguien que cree lo mismo que tú, que tiene esa misma fe, con quien compartes en el corazón tantas y tantas verdades, con quien compartes tu vida, duele más. ¿Hacia dónde mirar en un caso como este para que el corazón no se llene de amargura? Fácil. Aplica el Evangelio y mira la cruz. Todos los pecados cometidos en contra nuestra ya fueron vengados en la cruz. Lo que decíamos antes, hay una justicia que será satisfecha y hay una que ya fue satisfecha en la cruz del Calvario. Pecados que ya fueron condenados en la cruz, que la justicia ya fue aplicada en la cruz del Calvario. Dios ya derramó su ira sobre su Hijo por ese pecado. Y ese es el remedio bíblico contra la amargura y el resentimiento. Fijaros que dice Pablo en la carta a la iglesia de Éfeso: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si tú realmente has entendido el Evangelio, si tú realmente le has entregado a Él tu vida, si tú le has reconocido como Señor y Salvador, lo coherente, lo lógico, es que la misma misericordia que Él tuvo contigo, tú la tengas con los demás. Que ese mismo perdón con el que Él te favoreció, tú favorezcas a los demás. Que tú no seas a ese que se describe en la parábola de los dos deudores, sino que tú des un primer paso también. Recuerda que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Examina tu corazón y pídele perdón al Señor. Si en tu corazón estás albergando cualquier tipo de resentimiento, de rencor, te permites cualquier tipo de acto, de actuación en contra de todo lo que hemos estado predicando, arrepiéntete. Arrepiéntete. No devuelvas ni vayas alimentando en tu cabeza la idea de devolver mal por mal, ni de mantener ni fomentar la división, la enemistad, la lejanía, sino da el primer paso. Arrepiéntete. Vamos a orar.